Problema 1A, actividad complemento. Alumnos Añez Burani y Francisco Soriano. Para hablar de métodos de desprogramación, debemos establecer algunos conceptos previos. El engrama neuromuscular es una adaptación que realizan los músculos, especialmente el músculo pterigoideo externo, que está en íntima relación con la posición del cóndilo mandibular, para seguir funcionando frente a distintas interferencias, tales como desgastes en superficies oclusales, ausencia de piezas dentarias, contactos prematuros, entre otras. Por otro lado, marcando otro concepto importante, la relación céntrica es una relación músculo-esqueletal donde el cóndilo se ubica en la posición más superior, anterior y media de la cavidad glenoidea, con el disco interpuesto en su posición media, más delgada y avascular. Es la única reproducible, libre de patologías o interferencias, estable en el tiempo y que no genera tensiones. Cada forma de diagnóstico y tratamiento tiene como requisito previo que la posición de referencia elegida se pueda registrar de forma repetible y precisa. Entonces, la relación céntrica constituye esa referencia para el análisis y rehabilitación del sistema masticatorio. Uniendo estos dos conceptos, podemos decir que para realizar una rehabilitación oral correcta, debemos primero realizar un montaje de estudio en el articulador, que debe reproducir en forma adecuada la relación céntrica. Esto nos va a determinar qué es lo que está generando un engrama neuromuscular, que puede ser, como previamente nombramos, un contacto prematuro. Es aquí donde pasamos a las técnicas de desprogramación. Lo que hacen es, mediante sus diferentes métodos, inducen a la relajación de los músculos pterigoideos externos para poder llegar a una retrusión mandibular, eliminando así la memoria muscular. Las técnicas se dividen en manualmente inducidas y autoinducidas. En las manualmente inducidas hay dos. Por un lado, guía mentoniana y por otro, la técnica bimanual de Dawson. En las técnicas autoinducidas se encuentran las laminillas de Long y el jig de Lucía. Cada una tiene su propia determinación de uso según morfología, anatomía y patología que presente el paciente. A continuación, explicaremos las técnicas de desprogramación manual. Para ello, es importante aclarar que en muchas ocasiones, al manipular la mandíbula, creemos haber encontrado una posición repetible, la que podemos identificar equivocadamente como una relación céntrica. Es por eso que los procedimientos manuales solo sirven para realizar un diagnóstico presuntivo. El método de guía mentoniana, el operador está colocado de frente al paciente. La mano debe crear un trípode en el que el dedo pulgar está situado en el mentón y los dedos índices están colocados en el reborde mandibular. Con este método se va a conseguir la colocación de los cóndilos en una posición anterior y superior. Por otro lado, también podemos utilizar la técnica bimanual de Dawson. Para llevarla a cabo, el paciente se debe encontrar recostado en el sillón y el operador se coloca detrás del mismo. Los 5 dedos de cada mano están colocados delante del ángulo de la mandíbula. Como podemos ver en la imagen, nos posicionamos colocando 4 dedos posicionados juntos frente al ángulo y los pulgares a ambos lados de la sínfisis mentoniana. Esta técnica permite que los cóndilos se posicionen antero superiormente dentro de la fosa glenoidea. Por otro lado, explicaremos las técnicas autoinducidas. Para ello, debemos tener en cuenta un concepto general que es el de oclusión habitual. Se define como los contactos dentarios adaptados por costumbre. Dependiendo de la maloclusión, puede haber muchos o pocos contactos. Esta oclusión determina la posición habitual del cóndilo. Si hablamos a nivel dentario, nos referimos a oclusión habitual. Por otro lado, si hablamos a nivel del cóndilo, nos referimos a relación habitual. ¿Por qué es importante definir este concepto al momento de hablar de estas técnicas de desprogramación?
porque estas técnicas autoinducidas nos van a otorgar la verdadera ubicación de la relación céntrica, ya que con ellas vamos a realizar una desprogramación mandibular, es decir, de los pterigoideos externos, eliminando el engrama neuromuscular antes dicho, que se logrará interponiendo elementos que separen por un tiempo determinado los dientes de su oclusión habitual, hasta conseguir una posición estabilizada de la mandíbula. El jig de Lucía es un dispositivo intraoral anterior confeccionado individualmente para cada caso clínico en acrílico, autopolimerizable o fotopolimerizable. Para su confección debemos observar y marcar el overbite de las caras vestibulares de los incisivos anteroinferiores y anterosuperiores. Luego colocamos un cuadrado de acrílico sobre los incisivos superiores cubriendo el borde incisal y sobrepasando el cingulum de estas piezas. El estado plástico del acrílico debe conservarse mientras se manipula la mandíbula del paciente. Una vez que el acrílico ha polimerizado, vamos a colocar sobre el borde incisal de los incisivos centrales inferiores a nivel interproximal composite para poder marcar sobre el acrílico el llamado arco gótico. Una vez realizado el tope anterior, le pedimos al paciente que realice movimientos protrusivos, retrusivos y de lateralidad desde el tope anterior y controlamos que se marque una flecha. La punta de la flecha va a ser la posterior relación céntrica. Se utiliza en pacientes desdentados clase 1 de Kennedy, clase 3 molar y mordida borde a borde, ya que consiste esta técnica en un plano inclinado que provoca una desoclusión posterior y retrusión. Este jig anterior deja a la mandíbula libre de presión articular y sin manipulación. El paciente va solo a esa posición posterior y superior produciéndose un efecto tripódico. Este punto de referencia forma un trípode con los cóndilos, ayudando a localizarlos en la posición más superior y anterior dentro de la fosa glenoidea, eliminando los contactos de los dientes posteriores y dejando la mínima dimensión vertical. Se van a borrar todos los patrones musculares y las sensaciones propioceptivas. Por otro lado están las laminillas de Long, que consiste en un conjunto de láminas de acetato o de plástico de 0,1 milímetro de espesor. El ancho debe ser lo suficientemente grande para cubrir los bordes incisales de los incisivos centrales y a su vez deben estar unidas por un elemento vinculante. Con este elemento vamos a realizar la desprogramación del paciente. Una vez lograda, vamos a utilizar 3 pares de ceras de registro. Las mismas se arman con una estañola cortada y envuelta en cera Beauty Pink, dejando un borde de estañola expuesta para poder sostenerlo en el momento de colocarlo en la boca y también poder identificarlas luego. Para poder realizar esta maniobra, primero se debe colocar al paciente con el respaldo inclinado y pedirle que se relaje. Luego colocamos las laminillas de Long de manera secuencial hasta llegar al momento en el que no se produzcan contactos dentarios posteriores, es decir, una desoclusión posterior. Dejamos al paciente en esta posición por unos 5 minutos para que se desprograme y los cóndilos lleguen a relación céntrica. Después de transcurridos estos minutos, debemos comprobar que no haya dolor ni tampoco exista contacto dentario posterior. Si todo está en orden, vamos a proceder tomando los registros. Pedimos al paciente que abra mínimamente la boca y extraiga las laminillas. Nosotros, simultáneamente, colocamos los registros de cera mencionados anteriormente a nivel posterior centrándolas sobre las arcadas. Este procedimiento lo vamos a repetir 3 veces, utilizando los 3 juegos de cera de registro que preparamos anteriormente, y solo vamos a utilizar el último para realizar el montaje. Esta técnica se utiliza para pacientes de clase 1 o clase 2, ya que son un tope anterior que actúa como fulcro, que permite una acción pivotante de los cóndilos a una posición anterosuperior dentro de sus cavidades articulares, debido a la fuerza direccional elevadora. Dawson agrega que la mandíbula se mueve horizontalmente mientras los cóndilos se asientan superiormente. También
tenemos técnicas de desprogramación electroinducidas. Manteniendo el tronco y la cabeza erguidos, se aplica en ambas regiones preauriculares electroestimulación cutánea, TENS, rítmica con el monitor de Jackenson. Mediante las contracciones rítmicas de la musculatura estimulada, se consigue una relajación muscular estable. A partir de ella, el paciente cierra activamente y sin fuerza en el material de registro oclusal. Como crítica a esta técnica en un paciente sano, la miocéntrica normalmente se encuentra en una posición protrusiva con respecto a la posición intercuspidia. Antes de finalizar, me gustaría mostrarles la bibliografía que empleamos para la confección de este trabajo. Muchas gracias.